Buenas para todos, les saluda el abogado Víctor Lorenzo Benítez, capacitador del Centro Internacional de Estudios Judiciales, capacitador del expediente electrónico. Vamos a hablar un poquito de nuestra herramienta de uso del expediente electrónico de la Corte Suprema de Justicia, una capacitación que venimos haciendo hace ya un buen tiempo para los colegas abogados de forma gratuita y hoy lo vamos a introducir a la plataforma del Centro Internacional de Estudios Judiciales para que ustedes tengan acceso a ella a partir de este momento. Lo primero que tenemos que saber del expediente electrónico es, según nuestro material, la guía de uso, qué es lo que vamos a encontrar en este material que ustedes pueden encontrar dentro de la página de la Corte Suprema de Justicia, qué es el expediente judicial electrónico, cuál es el marco legal que aprueba el uso de la herramienta. Vamos a hablar un poquito de la validez del expediente electrónico, de la firma digital, de la firma electrónica. Vamos a hacer una pequeña diferencia para que el profesional pueda entender de lo que estamos hablando. Vamos a hablar de los juzgados 100% electrónicos en capital y vamos a tocar un poquito el tema de los juzgados de las circunscripciones del interior que se van a ir sumando al expediente electrónico también. Vamos a ver cómo ingresan los auxiliares de justicia dentro del proceso y vamos a mostrar básicamente con imágenes paso a paso cómo se ingresa al portal de gestión de partes de la Corte Suprema de Justicia y seguramente en otros videos y en otros materiales vamos a tener más práctica la presentación en cuanto a lo que es escritos y demás cosas. También vamos a ver cómo se interpone un recurso, que básicamente es lo mismo que registrar una presentación, con algunos cambios nada más. Vamos a ver cómo el profesional interviene en primera instancia dentro del expediente, es decir, cuando él no inició el proceso y posteriormente quiere intervenir dentro del proceso, cómo lo hace. También vamos a diferenciar un poquito del profesional que trabaja bajo patrocinio y del profesional que trabaja con un poder dentro del expediente, cómo realiza su presentación y también cuáles son las características de dichas presentaciones. Vamos a hablar de la notificación electrónica importantísima, esta notificación electrónica que entra en vigencia a partir del expediente electrónico. Vamos a hablar también de a quién acudir en caso de alguna duda, con quién hablar en caso de alguna duda. Eh, entonces, eso va a ser básicamente lo que vamos a tratar dentro de este pequeño curso que tenemos para ustedes del expediente electrónico. Vamos a hablar en primera medida que el expediente electrónico forma parte de un objetivo primordial y prioritario de la Corte Suprema de Justicia dentro del Plan Estratégico Institucional 2016-2020. El expediente electrónico tiene ya 4 años de vigencia. En el año 2016 nosotros iniciamos con 2 juzgados y con una cámara que fueron nuestros juzgados modelos de expediente electrónico. A partir de ese momento resultó bastante viable la utilización de la herramienta y se fue expandiendo hasta que hoy tenemos en todos los juzgados civiles de primera instancia de capital el expediente electrónico y también en los 13 juzgados penales de garantías, así como el juzgado especializado en delitos económicos y también la Cámara Quinta y Sexta Sala Civil, que ya cuentan con el uso de la herramienta en este momento. Eh, ¿Qué es lo que nos busca o qué es lo que busca el expediente electrónico dentro del sistema de justicia? Ahorro de recursos y simplificación de trámites es lo que buscamos y una mayor celeridad dentro de los procesos. Se trata de trabajar de una forma mucho más rápida a partir de la entrada en vigencia del expediente electrónico y sobre todo se trata de que los procesos tengan una mayor transparencia y lo que buscamos es el impacto negativo de acuerdo al uso material del papel para la ecología. Es lo que se busca con la implementación de ese expediente electrónico. Otro punto importantísimo que debemos recalcar sobre el expediente electrónico es que el profesional puede realizar su presentación en cualquier horario y día, aun si este fuere feriado o fin de semana, y también lo puede hacer desde la comodidad de su estudio jurídico, desde la comodidad de su casa, desde algún viaje que tenga el profesional y pueda realizarlo desde ahí su presentación, pueda realizar desde ahí la presentación. Es bastante cómodo para el profesional. Entonces, eso es lo que buscamos con el expediente electrónico, entre otras cosas que vamos a ir viendo de a poco vayamos desarrollando este material. El expediente electrónico tiene un marco legal, tiene varias leyes, decretos y acordadas que autorizan el uso de la herramienta
Y una de las más importantes a la que siempre hago hincapié para que el profesional pueda leer y para que pueda interiorizarse es de la acordada 1108/16, una acordada que aprueba el protocolo de tramitación electrónica. Dicho protocolo lo que nos dice es cuál es la validez que tiene mi presentación electrónica, cuándo ingresa esa presentación, si lo hago un feriado, un fin de semana, si lo hago fuera del horario laboral, qué validez tiene. Todo eso me muestra el protocolo de tramitación electrónica, me habla de las notificaciones. Un punto importantísimo es también las notificaciones para que el profesional pueda saber la forma de notificar, que también vamos a ir desmenuzando en este video. Hay varias leyes y varias acordadas que es importante que el profesional pueda leer y pueda descargar para tener en su biblioteca jurídica seguramente, para poder echarle una mano en algún momento que necesite tener estas leyes para aclarar cualquier duda que pueda tener sobre el uso de la herramienta. La validez del expediente electrónico es en base al artículo 37 de la ley 4610 del año 2012, que modifica la 4017 del año 2010 y dice que el expediente electrónico es una serie ordenada de documentos públicos y privados emitidos, transmitidos y registrados vía informática para la emisión de una resolución judicial o administrativa. Y también en la última parte dice que el expediente electrónico se equipara al expediente papel, contiene toda la documentación generada por el despacho judicial y por las partes, ¿sí? Es lo mismo que un expediente en formato papel, la única diferencia es que está dentro del sistema electrónico, la única diferencia es que lo manejamos de forma electrónica directamente, pero es idéntico al expediente en formato papel, no cambia absolutamente nada, lo único que cambia es la forma de trabajo. Anteriormente lo hacíamos en un papel que podía perderse, que podía tener varios tipos de inconvenientes. Hoy tenemos la seguridad que nuestro expediente está dentro del sistema de gestión de partes siempre y el profesional puede acceder a ese expediente en cualquier horario y día, siempre y cuando él tenga usuario y contraseña y pueda ingresar al sistema. Otro punto importante y lo que siempre consultan los colegas: ¿puede un colega ver un expediente que no llegue adelante él o que él no sea parte? No, no puede el profesional ingresar si él no es parte reconocida dentro de ese proceso. Otro sistema de seguridad que tenemos con el expediente electrónico: ningún otro profesional que no sea parte del proceso va a tener acceso a la plataforma, solamente el que está reconocida su personería puede ingresar a tramitar y a observar el expediente en cuestión, ¿sí? También la tramitación judicial electrónica se encuentra cimentada en las leyes 40 y 17 del año 2010, que le da validez a la firma electrónica, a la firma digital, los mensajes de datos y sobre todo el expediente electrónico, ¿sí? Entonces, eso es lo que es importante. Otra duda que tienen los colegas es, vamos a cambiar el procesal civil porque hay cosas que van en contra. Por ahora seguimos trabajando con el Código Procesal Civil sin ningún tipo de inconveniente. Esta ley 4610 del año 2012 es igual dentro del orden jerárquico con el Código Procesal Civil, entonces ambos se pueden trabajar de forma conjunta sin ningún tipo de inconvenientes. La acordada 1107 del año 2016 es la que reglamenta el expediente electrónico en concordancia con las leyes que mencionamos anteriormente, ¿sí? Ahora vamos a hacer una pequeña diferencia entre lo que es la firma digital y la firma electrónica. Vamos a empezar por la firma digital, ¿sí? El artículo primero de la ley 4017 habla de la validez jurídica de la firma electrónica, la firma digital, los mensajes de datos y el expediente electrónico, ¿sí? La firma digital es la que poseen los jueces, juezas, actuarios, actuarias, miembros de cámara con los que ellos firman las providencias y las resoluciones. Al pie de cada resolución o de cada providencia va a aparecer la firma del juez y del actuario. En el material podemos observar al pie mismo de esta diapositiva que está la firma digital, en este caso, de los miembros de cámara y del actuario. Si hablamos de resoluciones de oficios en primera instancia, vamos a encontrar dos firmas, la del actuario
y la del juez, ¿sí? Entonces, en todas las actuaciones del expediente electrónico, la firma que nosotros tenemos al pie de la presente diapositiva va a ser la firma digital del profesional. Entre otras cosas, ustedes pueden ver el nombre completo del actuario, el nombre completo del juez y inclusive los datos del día de la firma del juez o del actuario, ¿sí? Esto debe estar siempre al pie de la resolución o de la providencia. A diferencia de la firma electrónica, que es la firma con que contamos los profesionales abogados, que el profesional tiene a partir del momento de que éste jura como abogado y solicita a la Corte Suprema de Justicia un usuario y una contraseña. Ese usuario y esa contraseña, el profesional lo tiene desde hace mucho tiempo, porque se acuerdan que anteriormente antes de la entrada en vigencia del expediente electrónico, nosotros ya teníamos la liquidación de tasas y utilizábamos ese usuario, esa contraseña para liquidar tasas. Ya teníamos también el sorteo electrónico de causas. Dicho sorteo electrónico de causas lo hacíamos con el mismo usuario y con la misma contraseña. Perfecto. Ese usuario y esa contraseña es la que nos sirve a nosotros para ingresar al sistema y acceder a los expedientes en donde somos partes del proceso, en donde podemos hacer nuestras presentaciones, donde podemos visualizar todos los expedientes que tenemos dentro de los juzgados que están habilitados por la Corte Suprema de Justicia, ¿sí? Este usuario, esta contraseña, es importante aclarar que siempre el usuario del profesional va a ser su número de cédula. Eso no va a cambiar en absoluto. La contraseña es la que maneja el profesional y que el profesional lo puede modificar en el momento en el que él quiera, en el momento en el que él considere necesario modificar esa contraseña, él lo puede hacer sin ningún tipo de problema, ¿sí? ¿Por qué hablo de modificar la contraseña? Porque esa contraseña y esa firma electrónica que tiene el profesional es una firma propia, personal del profesional, entonces él no puede compartir con absolutamente nadie. El artículo 17 de la ley 4017/10 afirma que el efecto del empleo de la firma electrónica aún es para las partes importante porque implica la presunción de que el mensaje de datos proviene del firmante y que el firmante aprueba ese mensaje de datos. En pocas palabras, lo que nos dice el artículo 17 de la presente ley, que el usuario y la contraseña es personalísima del abogado. Entonces, si otra persona conoce mi usuario y mi contraseña, directamente puede ingresar al sistema y hacer operaciones en nombre del abogado. Entonces es importante que el profesional maneje con mucha discreción y que sea el único que maneje ese usuario y esa contraseña. A partir del momento que el profesional ingresa al sistema de la Corte Suprema de Justicia, automáticamente le solicita el usuario y la contraseña, y una vez que el abogado ingresa con ese usuario y con esa contraseña, directamente se encuentra dentro del sistema de gestión de partes y puede realizar presentaciones y todo lo que el abogado considere dentro del sistema. Entonces es importante que solamente el profesional maneje ese usuario y esa contraseña. Normalmente los colegas preguntan siempre, ¿qué pasa si yo trabajo con una persona que es de mi entera confianza y yo le puedo otorgar el usuario y la contraseña para que él pueda trabajar de la misma forma que lo hago yo? Automáticamente eso es responsabilidad única del profesional que otorga su usuario y su contraseña a otra persona. Lo que siempre pedimos y lo que siempre insistimos un poquito con los colegas es que dicho usuario y dicha contraseña sea lo más personal posible, que solamente el abogado maneje ese usuario y esa contraseña, ¿sí? Eh, el sistema que tenemos ahora para otorgar dicho usuario y dicha contraseña, se envía un correo a la Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema de Justicia va a verificar si el correo corresponde realmente al profesional, y a ese correo que está en la Corte Suprema de Justicia le va a contestar la Corte Suprema para que el profesional reciba dicho usuario y dicha contraseña, ¿sí? Entonces es importante que el profesional pueda manejar su usuario y su contraseña de forma personal para poder trabajar directamente dentro del expediente electrónico, ¿sí? ¿Qué es lo que cambia un poquito ahora anteriormente con lo que teníamos del sorteo electrónico de causa, ¿sí? Una vez que el profesional tenga dicho usuario y dicha contraseña, el profesional puede ingresar a la página de la Corte Suprema de Justicia, que es www
pj.gov.pi, una página de la Corte que a partir de este momento tiene que ser la amiga del profesional, como siempre digo. En esta página el profesional va a encontrar todos los datos que precise, todos los datos que necesite, y lo primero que vamos a mirar es algo que el profesional seguramente ya conoce, pero para los que no manejan vamos a hacerlo desde el comienzo, ¿sí? Lo primero que debe hacer el profesional antes de iniciar un proceso es liquidar su tasa judicial para proceder al pago de la tasa que corresponde a dicho juicio. Lo primero que tiene que hacer el profesional es liquidar la tasa y debe ingresar a la página de la Corte. Una vez que está dentro de la página de la Corte, al margen derecho, vamos a encontrar el link de liquidación de tasas judiciales que podemos observar ahora. Está en un círculo en rojo, le damos clic a la opción liquidación de tasas judiciales y lo segundo que nos va a pedir el sistema es que ingresemos por el acceso a abogados, ¿sí? El profesional le da clic a la opción acceso a abogados y el sistema directamente le va a remitir aquí para que el profesional pueda cargar su usuario y su contraseña. El profesional carga dicho usuario y dicha contraseña. La mayoría confunde un poquito. ¿Hay una contraseña distinta para la liquidación de tasas? No, la misma contraseña que el abogado cuenta para ingresar a verificar sus causas, realizar los sorteos electrónicos de causas, es la misma que el abogado utiliza para ingresar a liquidar sus tasas, ¿sí? Usuario, acuérdense, siempre número de cédula del profesional y la clave la que el profesional maneja y coloca dentro del sistema. Una vez que el profesional colocó su usuario y su clave o contraseña, el sistema le va a mostrar un menú al margen izquierdo donde le va a dar la opción juicios, ¿sí? El profesional siempre que quiere iniciar un juicio va a darle clic a la opción juicios y directamente una vez que le da clic a esa opción va a aparecer al margen derecho, ¿sí? La opción de cargar los datos. Lo primero que tiene que hacer el profesional es cargar la fecha en la que va a liquidar la tasa, tiene que agregar con el número de documento al demandante y al demandado y posteriormente va a la opción conceptos a ser abonados que podemos ver aquí un poquito más abajo. Una vez que el profesional le da clic a conceptos a ser abonados, el sistema le va a colocar una lista de juicios donde el profesional tiene que elegir cuál es el juicio que va a sortear. Una vez que el profesional eligió el juicio que va a sortear, les va a mostrar el sistema cuál es el monto de tasa a pagar. Si el profesional está seguro, le va a dar clic a la opción grabar y a partir de ese momento le va a dar la liquidación de la tasa con el nombre del actor, el nombre del demandado y el nombre del profesional que está realizando la liquidación. Les va a dar el monto total a pagar y el profesional imprime esa liquidación de tasa, ¿sí? Con esa impresión ya el abogado está autorizado a realizar el pago de la tasa judicial en cualquier boca de cobranza autorizada para el efecto. El profesional paga esa tasa judicial y a partir de ese momento puede realizar el sorteo electrónico de causa, no sin antes realizar la fiscalización electrónica, que también en una forma más práctica vamos a explicar un poquito más adelante. Perfecto. El profesional, una vez que abonó la tasa judicial, como dijimos, va a ir a la opción gestión jurisdiccional y va a ingresar para realizar su sorteo electrónico de causas, ¿sí? Para ingresar al sistema debemos hacer lo siguiente y vamos a empezar de un poquito más atrás para que se pueda entender de lo que estamos hablando, ¿sí? Nunca se olviden, www.pj.govcortas.pi. Esa es la página de la Corte Suprema de Justicia. Una vez que el profesional realizó el pago de tasas, está autorizado a fiscalizar dicha tasa para poder iniciar el proceso, ¿sí? Siempre hablando de lo que sucede aquí en los juzgados de capital, ¿sí? Esta fiscalización pasó a ser electrónica, entonces el profesional tiene que fiscalizar su tasa antes de realizar el sorteo, ¿sí? Esa fiscalización de tasa se hace de la siguiente manera. El profesional, una vez que abonó la tasa, debe de escanear su recibo de pago de tasas más su liquidación de tasas, que es la que le imprimió en el ejercicio anterior que habíamos hecho cuando ingresamos a liquidación de tasas, cargamos los datos del actor del demandado, concepto a ser abonado y no imprimió el sistema. Bueno, esa liquidación de tasas se va a juntar con el escrito inicial de demanda. En total son 3 documentos lo que yo tengo que escanear
y convertir a formato PDF, ¿sí? Mi liquidación de tasas, mi recibo de pago y solamente mi escrito inicial de demanda. Esto también es importante aclarar. Muchas veces el profesional se confunde y escanea su recibo, su liquidación, más su escrito inicial de demanda, más las documentales. En este caso, cuando hablamos de que tenemos que escanear para que se pueda fiscalizar el escrito inicial, solamente debemos escanear tres cosas: la liquidación de tasa, el pago, el recibo de pago de tasas, más el escrito inicial de demanda. Nuestras documentales las vamos a escanear y las vamos a presentar ya dentro del sorteo electrónico de causas. Esta fiscalización electrónica es previa al sorteo de causas. Es algo que tenemos que hacerlo indefectiblemente, ¿sí? Una vez que tenemos fiscalizado nuestro documento o fiscalizado nuestra tasa judicial, vamos a ingresar de vuelta a la página de la Corte, como ustedes están pudiendo ver en el material, y vamos a ir a la opción gestión jurisdiccional, ¿sí? Una vez que vamos a gestión jurisdiccional, el sistema nos va a mostrar esta pestaña donde nos va a solicitar el usuario y la contraseña. Usuario y contraseña que cuenta el profesional matriculado, que ya cuenta el profesional que realizó su liquidación de tasas y que suele utilizar para ingresar a ver sus causas, ¿sí? Coloca usuario y contraseña y el sistema les va a preguntar en qué rol van a ingresar a trabajar dentro del proceso y el profesional va a elegir el rol de abogados. Una vez que el profesional eligió el rol de abogados, automáticamente le va a aparecer esta imagen, ¿sí? Que estamos pudiendo ver en este momento, en algunos casos con la fotografía ya del colega y el nombre completo del profesional, ¿sí? Portal de gestión jurisdiccional. A partir de ese momento el profesional está dentro del sistema de gestión de causas y tenemos la posibilidad al margen derecho de elegir cuál es la gestión que vamos a hacer. En primera medida vamos a elegir la opción ingreso de causas, que es la opción que me da para poder realizar el sorteo electrónico de causas. Un sorteo electrónico aleatorio donde el mismo sistema me va a indicar cuál es el juzgado y la secretaría en que se va a estudiar el proceso que yo voy a iniciar primeramente, ¿sí? Entonces vamos a la opción ingreso de causas. Ustedes pueden ver que todo está marcado en rojo para que ustedes no puedan confundirse de ninguna manera, y también es importante aclarar que el profesional tiene que marcar la circunscripción en la cual va a realizar el sorteo. Nosotros tenemos sorteos de causa prácticamente ya en Capital, Central, también Alto Paraná, Itapúa y Cordillera, ¿sí? En esos lugares hacemos sorteo electrónico de causas, por eso es importante que el profesional, si quiere realizar su sorteo en Capital, elija correctamente la circunscripción capital. Y obviamente si lo quiere hacer en cualquiera de los otros lugares donde cité anteriormente, debe elegir ya sea Central, Alto Paraná, Itapúa o Cordillera, en el caso de que así lo requiera el profesional para que ese expediente pueda ser sorteado en una de las secretarías de esas circunscripciones. Perfecto. Una vez que elegimos la opción ingreso de causas, nos va a derivar a esta plantilla donde tenemos que elegir en qué, en qué, este, en qué parte vamos a realizar el sorteo, ¿sí? Si va a ser en la parte civil, si va a ser en la parte laboral, si va a ser en la parte de niñez. Vamos a elegir nosotros la opción civil, ¿sí? Que es lo que normalmente hacemos o lo más común que se hace, ¿sí? Entonces en el fuero civil vamos a ingresar la opción civil y posteriormente tenemos que ingresar la opción agregar caso. Una vez que agregamos el caso, el sistema nos va a solicitar cuál es el tipo de proceso que nosotros queremos sortear, ¿sí? Un sorteo que se va a realizar dependiendo del tipo de proceso, ya sea ordinario, ya sea sumario, ya sea ejecutivo, ¿sí? O también podría ser especial. En el tipo del proceso, al darle clic a la flechita, nos va a aparecer, ¿sí? Si el tipo de proceso es ordinario, sumario, especial o ejecutivo. El profesional debe elegir cuál es el tipo de proceso que va a sortear. Una vez que elegimos un tipo de proceso, vamos a elegir el objeto principal, ¿sí? Si elegimos el juicio ordinario, por ejemplo, nos va a dar una lista de todos los juicios ordinarios que tenemos y ahí nosotros elegimos cuál es el proceso que vamos a sortear.
Si elegimos la opción de proceso especial, en el objeto principal nos va a dar una lista de todos los juicios especiales, y si elegimos ejecutivo nos va a dar la lista de todos los juicios ejecutivos que tenemos a disposición. Perfecto. Una vez que elegimos el tipo del proceso y el objeto principal, vamos a colocar el número de liquidación dentro del proceso. En la imagen podemos ver perfectamente los pasos a seguir. Una vez que colocamos el número de liquidación, le debemos dar clic a la opción consultar liquidación, y el sistema automáticamente nos va a estirar la fecha de pago, el monto de la liquidación, el monto del juicio y quién es el profesional que pagó dicha tasa judicial, ¿sí? Eh, ¿Cuál es el número de liquidación? El número que tenemos en la liquidación al margen derecho, arriba, que empieza con varios números y termina con una letra. Ese es nuestro número de liquidación. Una vez que cargamos el número de liquidación, le damos clic a la opción consultar liquidación y nos va a dar automáticamente todos los datos que necesitamos. Le damos a la opción seleccionar y posteriormente nos va a aparecer la agregación de los documentos con el escrito inicial, ¿sí? Ahí tenemos que cargar varios datos dentro del sorteo. Una vez que realizamos el procedimiento que vimos anteriormente, nos va a enviar para que carguemos los datos del actor nuevamente, así mismo como lo hicimos en la liquidación de tasas, los datos del demandado, ¿sí? Con sus respectivas direcciones, debemos de cargar todas las direcciones y posteriormente debemos cargar los documentos, ¿sí? Acá ya cambia de lo que era la fiscalización electrónica. Cuando hablamos de documentos ya debemos agregar como escrito inicial de demanda el mismo archivo fiscalizado que nos envió la agente de fiscalización. Nosotros enviamos a un correo de fiscalización los documentos escaneados. Esos documentos eran el recibo de pago, la liquidación de tasas, más el escrito inicial. En ese documento, los compañeros de fiscalización van a proceder a fiscalizar electrónicamente el documento y nos van a reenviar a nuestro correo electrónico. Ese mismo documento que ellos nos reenvían ya fiscalizado, nosotros vamos a introducir al sorteo como escrito de presentación. Y posteriormente el sistema nos va a dar la opción de colocar nuestras pruebas documentales dentro del proceso para poder iniciar así de esa forma el sorteo. Una vez que nosotros cargamos todas las documentales, ¿sí? Vamos a darle clic al botoncito de sortear y en ese mismo instante nos va a imprimir una carátula donde nos va a decir en qué juzgado y en qué secretaría cayó el expediente que estamos iniciando. A partir de ese momento ya el profesional tiene conocimiento de cuál es la secretaría y cuál es el juzgado con el que va a trabajar. Y posteriormente a eso, una vez que cargó todos los documentos, que realizó el sorteo, el profesional debe de autenticar dichos documentos en secretaría, ¿sí? Ese es el procedimiento que tenemos con el expediente electrónico. Perfecto. Un poquito más adelante, lo que tenemos es, y la pregunta que siempre nos hacen los profesionales, ¿cómo guardo un documento en formato PDF? ¿Sí? La opción es sencilla. Nos vamos al escrito o al documento que estamos teniendo a la vista, nos vamos a el margen izquierdo de la computadora, le damos guardar como, de esta forma que estamos viendo en la imagen, ¿sí? Y el sistema nos va a preguntar dónde vamos a guardar, puede ser en nuestro escritorio, en la parte de documentos de la computadora, y nos va a preguntar en qué tipo de documentos queremos guardar. Le damos clic aquí mismo a la opción y por debajo nos va a aparecer la opción PDF. Elegimos la opción PDF, le damos guardar y automáticamente el documento que era Word se convirtió a PDF, ¿sí? O el documento que estaba en imagen se convirtió a PDF. Es importante esto también aclarar porque muchas veces los colegas consultan si los documentos que ellos van a ingresar al sistema puede estar guardado en imagen y no puede estar guardado en imagen. Debe ser convertido a formato PDF indefectiblemente. El único formato que el expediente electrónico recibe es el de formato PDF, de lo contrario no se va a poder subir el documento, debe estar en formato PDF. Otro punto importante, que es lo que normalmente siempre nos consultan los colegas abogados, es qué pasa si el profesional no tiene un escáner con él, ¿sí? Entonces lo que tenemos es el teléfono y una aplicación que se llama Cam Scanner.
Dicha aplicación lo que hace es fotografiar los documentos y automáticamente convertirlas a formato PDF, y el profesional puede realizar su presentación directamente desde el teléfono o enviando a su correo electrónico y descargando dicho correo electrónico a, eh, a la computadora y posteriormente de ahí a realizar la presentación, ¿sí? La aplicación es Cam Scanner, sería cámara con escáner, está en Play Store, es gratuita la aplicación, el profesional puede bajar la aplicación y a partir de ese momento quita fotos con el teléfono celular y automáticamente el profesional convierte esos documentos a formato PDF, ¿sí? Eso es lo que normalmente hacemos para indicarle a los profesionales que no cuentan con un escáner que también en el teléfono se puede hacer ese trabajo. Perfecto. ¿Cómo consulto un expediente electrónico? Una vez que realicé el sorteo, una vez que me imprimió la carátula, una vez que yo fui al juzgado, autentiqué mis documentos, me salió la primera providencia, a partir de ese momento yo puedo ingresar al sistema a observar mi expediente electrónico. ¿Cómo lo hago? Siempre en la página de la Corte, como dije anteriormente, la página amiga a partir de este momento del profesional, ingresa a www.pj.govcorta.pi, que es nuestra página de la Corte, y hacemos el mismo procedimiento. ¿Se acuerdan que cuando íbamos a hacer el sorteo electrónico de causas? Elegimos otra vez al margen derecho, en la barra de herramientas o de tareas, la opción gestión jurisdiccional. El sistema nos va a preguntar o nos va a pedir que coloquemos nuestro usuario y nuestra contraseña. Una vez que colocamos nuestro usuario y nuestra contraseña, le damos clic al botón acceder, nos va a volver a preguntar en qué rol vamos a ingresar a trabajar dentro del proceso y nosotros vamos a elegir el rol de abogados. Perfecto, elegimos el rol de abogados y a partir de ese momento nos aparece el nombre completo del profesional nuevamente con la fotografía en alguno de los casos y vamos a elegir otra vez la circunscripción capital y vamos a elegir la opción gestión de expedientes tribunales de apelación. En esta parte también muchas veces los profesionales un poquito se confunden y normalmente lo que me dicen es, no, yo no tengo ningún expediente en los tribunales de apelación, no. Por este se ingresa o por esta vía se ingresa directamente para ambas cosas, ¿sí? Gestión de expedientes en primera instancia y también los expedientes que se encuentran en tribunales de apelación. ¿Sí? Entonces le damos clic a la opción gestión de expedientes, tribunales de apelación, y el sistema nos va a enviar directamente al sistema de gestión de expedientes. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Y vuelvo atrás un poquito a lo que estábamos hablando al principio. El usuario y la contraseña del profesional. Una vez que el profesional ingresó su usuario y contraseña y fue a la opción gestión de expedientes, nos aparece ya el sistema de gestión de expedientes y como ustedes pueden ver en la barra de tareas al margen izquierdo, ya encontramos todas las posibilidades para que el profesional ingrese al expediente electrónico. ¿Qué quiero decir con esto? Que si cualquier persona tiene mi usuario y mi contraseña, ya va a estar en este momento dentro del sistema de gestión de partes como si fuera que estoy ingresando yo. Entonces es importante que el profesional abogado maneje su contraseña únicamente él, sin necesidad de compartir con nadie. ¿Sí? Perfecto. Estamos dentro del sistema de gestión de expedientes y al margen izquierdo en la barra de tareas tenemos varias opciones. ¿Sí? La primera, notificaciones por recibir. La segunda, registrar recurso. Posteriormente tenemos registrar presentación, excepciones, incidentes, regulación de honorarios, presentaciones observadas, consulta de notificaciones y actuaciones en los últimos 10 días. ¿Sí? Y por debajo tenemos la opción de consulta de expediente. Expediente no electrónico y expediente electrónico. En esta parte es importante aclararle a los profesionales que cuando hablamos de expediente no electrónico, hablamos de los juzgados de primera instancia capital del primer turno al 17º turno, ¿sí? Todos los expedientes que se encuentran del primer turno civil al 17º turno civil están en la opción expediente no electrónico. Y del 18º en adelante, hasta el último juzgado civil, tenemos la opción de expediente electrónico. Esto es a fin de realizar la búsqueda, ¿sí? Yo coloco expediente no electrónico o expediente electrónico según dónde se encuentre mi expediente. Vuelvo a repetir,
Del primero al 17º turno, si mi expediente se encuentra en uno de esos juzgados, debo elegir la opción expediente no electrónico, y del 18º turno para adelante, la opción expediente electrónico para proceder a la búsqueda. Me voy un poquito más arriba y tenemos en el primer ítem las notificaciones por recibir y tenemos un numerito que nos está indicando la cantidad de notificaciones que tiene el profesional. Este es un punto importantísimo. El profesional debe ingresar una vez al día, por lo menos de la forma que nosotros lo hicimos en este momento, para poder cerciorarse de que sus notificaciones por recibir estén en cero. ¿Sí? ¿Para qué? Para saber que el profesional está al día con su consulta de notificaciones. Este número 44 es un número bastante elevado para un profesional. ¿Sí? Lo que tiene que hacer el profesional es ingresar todos los días y, por ejemplo, si en vez del número 44 tenemos un número 3, quiere decir que tenemos 3 notificaciones que nos llegaron. Debemos de revisar las notificaciones para que ese numerito vuelva a 0. Si yo tenía 3 notificaciones, revisé una cédula, automáticamente una vez que yo pude visualizar esa cédula, el número que era número 3 se convirtió en 2 porque yo ya vi una notificación. Y cuando veo la siguiente se va a convertir en un número 1 y cuando veo la notificación que me queda, posteriormente mi bandeja va a estar en 0. Eso quiere decir que yo visualicé todas las notificaciones que me llegaron. Por eso es que es importante que el profesional pueda ingresar a su bandeja de notificaciones una vez al día por lo menos para poder revisar todas las notificaciones que tiene pendientes, ¿sí? Vamos a adelantar un poquito lo que es la notificación electrónica. ¿Por qué es importante que el profesional esté atento a sus notificaciones por recibir? Porque las notificaciones electrónicas, ¿sí?, quedan en la bandeja de notificaciones el día en que el juzgado me envía dicha notificación. ¿En qué momento me empieza a correr el plazo? Al día siguiente hábil de que la cédula llegó a mi bandeja de notificaciones. Pero el detalle está aquí, que el plazo me empieza a correr al día siguiente hábil, indefectiblemente, haya o no yo ingresado a mi bandeja de notificaciones. Es decir, si yo tengo 3 notificaciones el día de hoy, automáticamente si yo no los revisé hoy, mañana me empieza a correr el plazo de esas notificaciones. Entonces es importante que yo todos los días esté atento a mi bandeja, que pueda ir revisando mis notificaciones para estar atento con los plazos que me empiezan a correr al día siguiente hábil, indefectiblemente haya o no yo ingresado a mi bandeja. Por eso que es importante que el profesional se vaya amigando con este sistema de gestión de expedientes y vaya mirando cómo procede a verificar sus notificaciones que le van llegando, ¿sí? Entonces, esto es lo que tenemos con el sistema. En la siguiente lámina podemos observar que el profesional, por ejemplo, eligió la opción expediente electrónico. Una vez que el profesional eligió la opción de expediente electrónico, le aparece la plantilla que ustedes tienen al margen derecho de sus pantallas, donde le va a preguntar en qué circunscripción van a ingresar a ver el expediente. Nosotros vamos a elegir la circunscripción de capital seguramente y posteriormente elegimos la opción de la materia, ¿sí? Que puede ser civil y comercial, que puede ser juzgado penal de garantía o que puede ser también la opción de juzgado especializado de delitos económicos. Elegimos la circunscripción, elegimos la materia, ¿sí? Y aquí, al darle clic a la opción despacho, nos va a derivar todos los despachos disponibles del sistema electrónico. Elegimos cuál es el juzgado y cuál es la secretaría y posteriormente a eso le damos la opción buscar, que está aquí de color azul al margen derecho. Una vez que yo elegí la opción buscar, me va a estirar todos los procesos que yo llevo adelante en el juzgado y la secretaría que yo elegí aquí en la opción despacho, ¿sí? Supongamos que elegí circunscripción capital, materia civil y comercial, despacho, juzgado de primera instancia, secretaría 35, por ejemplo. Elegí la opción de la secretaría 35 y le coloqué buscar. Si yo llevo 3 expedientes en la 35, me va a estirar los 3 expedientes que llevo en la 35 y yo tengo que elegir en cuál de los expedientes voy a empezar a trabajar o voy a empezar a observar las actuaciones que tiene dicho expediente, de la forma en que ustedes están viendo ahora, ¿sí? Me va a dar el número de expediente, me va a dar el año del expediente y me va a dar la carátula del expediente. Al darle clic sobre la carátula del expediente, me van a aparecer las actuaciones que tiene
el expediente electrónico que estoy ingresando a verificar. Entonces, de esta forma se ingresa para poder observar los expedientes que están dentro del sistema de gestión de partes. ¿Cómo se ven esas actuaciones? De la forma que ustedes están visualizando en este momento, ¿sí? De esta forma. La fecha, la hora de la actuación, el nombre de la actuación, que puede ser, por ejemplo, acá podemos ver en primera medida un autointerlocutorio de caducidad, posteriormente hay informes del actuario, hay otro autointerlocutorio, hay una resolución que resuelve un decaimiento del derecho, tenemos otro informe de actuario, un poquito más abajo tenemos providencias. ¿Sí? ¿Cómo yo hago para visualizar esto? Voy directamente acá, como ustedes pueden ver con la flechita de color blanco, al documento PDF que se encuentra en ese momento. Al darle clic a esa opción, automáticamente me va a descargar el documento y yo tengo la opción de ver ese documento. ¿Sí? Perfecto. Eso es básicamente cómo yo hago para verificar mi expediente dentro del sistema electrónico. Cómo yo hago para ver mis providencias, cómo yo hago para ver mis resoluciones y demás cosas que quiero ir revisando. También mis presentaciones que ya realicé o las presentaciones que realizó mi contraparte. Entonces, de esa forma yo voy ingresando al sistema, ¿sí? Ahora vamos a ir a lo segundo, ¿sí? Que es muy importante también cómo el profesional registra su presentación dentro del expediente electrónico. Lo que estamos viendo ahora son unas láminas que nos ayudan un poquito a ver paso a paso cómo se realiza el procedimiento, pero dentro de la página de la Corte, dentro de la página de la Corte, al margen derecho, en el link trámite judicial electrónico, tenemos videos también que nos muestran más claramente cómo se realiza el procedimiento de presentación. Y un poquito más adelante vamos a ver si con este sistema podemos mirar un poquito y hacer una presentación en vivo para que el profesional pueda mirar cómo se realiza dicha presentación. ¿Sí? Acuérdense siempre www.pj.com.pi, ¿sí? Gestión jurisdiccional, colocar usuario y contraseña, elegir la circunscripción de capital e ir al ítem gestión de expedientes de primera instancia y tribunales de apelación. ¿Sí? Una vez que estamos en la opción gestión de expedientes, tribunales de apelación, nos va a aparecer lo mismo que nos apareció anteriormente, solamente que ahora al margen izquierdo en la barra de herramientas vamos a elegir la opción de registrar presentación. El profesional ya tiene que tener su escrito en formato PDF, transformado en formato PDF para realizar el procedimiento que vamos a ver. Elige la opción registrar presentación. Una vez que eligió la opción de registrar presentación, les va a salir el mismo ítem que vimos anteriormente, que era para buscar el expediente. Vamos a elegir la materia, que puede ser civil y comercial, y vamos a elegir el despacho. Mismo ejemplo que di hace rato. Materia, civil y comercial, despacho, Secretaría 35, por ejemplo. ¿Sí? No vamos a colocar número de expediente, no vamos a colocar carátula. Directamente lo más fácil es ir al clip de la opción buscar y cuando le damos clic a la opción buscar, nos va a estirar los expedientes que tenemos en esa secretaría, ¿sí? Nos va a estirar los expedientes que tenemos en esa secretaría. Elegimos dándole doble clic a la carátula y nos va a aparecer esta opción que estamos viendo en pantalla en este momento, ¿sí? Registrar presentación en proceso principal. Elegimos la opción registrar presentación en proceso principal. Una vez que elegimos la opción registrar presentación, lo que nos va a preguntar el sistema es cuál es el objeto de la presentación en primera medida, ¿sí? Y posteriormente, al darle clic al botoncito examinar, nos va a mostrar todos los documentos que nosotros tenemos guardados ya en la computadora, ¿sí? Puede estar guardado en el escritorio de la computadora, puede estar guardado en los documentos, puedo tener una carpeta inclusive con todos los documentos que corresponden al expediente en el que estoy trabajando y ahí al darle examinar me va a mostrar el documento, yo voy a darle clic al documento, le voy a indicar la opción abrir y automáticamente el archivo me va a pegar en una ventanita de previsualización en este lugar, ¿sí?
me va a preguntar la cantidad de fojas que tiene mi escrito y posteriormente en la descripción yo le puedo colocar un nombre a mi escrito si quiero, o de lo contrario se queda este, con la opción presentación que yo elegí un poquito más arriba, ¿sí? En esta opción, objeto de la presentación, al darle clic a la flechita para abajo, me van a aparecer una serie de objetos estándares de presentación. Puede que yo encuentre el objeto y puede que no encuentre el objeto de mi escrito. Si no encuentro el objeto de mi escrito, hay un ítem libre que se llama presentación sola, ¿sí? Yo elijo la opción presentación y posteriormente hago el procedimiento que vimos hace rato. Selecciono mi archivo que voy a presentar, coloco la cantidad de fojas que tiene mi archivo, le pongo un nombre o una descripción al escrito si es que quiero en este lugar y posteriormente le doy clic a la opción finalizar. Una vez que yo le di clic a la opción finalizar, al margen derecho me va a aparecer que se registró con éxito mi presentación, ¿sí? Y posterior a eso, el sistema me va a preguntar si deseo agregar otro documento adjunto a la presentación. ¿En qué momentos yo voy a agregar algún documento adjunto a la presentación? En el caso que con el escrito que yo presenté, yo quiera presentar alguna documental, ¿sí? Entonces, siempre primero va a ir el escrito y posteriormente, cuando el sistema me pregunta si deseo agregar otro documento adjunto a la presentación, ahí agrego mi prueba documental. Es importante aclarar que son archivos distintos. Mi escrito debe estar en un archivo PDF distinto y mis documentales en otro archivo PDF distinto, ¿sí? Lo que no se puede es presentar el escrito y en el mismo archivo PDF presentar las documentales. De esa forma no va a poder ser recepcionado por el juzgado y si es recepcionado por el juzgado le va a solicitar al profesional que vuelva a introducir el escrito con las documentales en un archivo distinto de formato PDF. Eso es importantísimo que el profesional pueda tener en cuenta en el momento de realizar sus presentaciones, ¿sí? En caso que el profesional quiera agregar algún documento adjunto a la presentación, el procedimiento para la presentación es el mismo. ¿Sí? Le preguntó si desea agregar otro documento adjunto a la presentación. En este caso, el profesional tiene que colocar sí, automáticamente le va a volver a habilitar esta plantilla donde tengo que elegir el tipo de documento, dándole clic a esta flechita que podemos observar aquí y elijo la opción prueba documental, por ejemplo. Mismo procedimiento que vimos anteriormente, le doy a examinar, mis documentos ya van a estar en el escritorio de la computadora, en una carpeta especial, en la opción de documentos, donde yo lo guardé anteriormente, pero acuérdense, ¿sí? En formato PDF, en un archivo distinto al de su escrito que presentaron anteriormente. Elijo el documento o los documentos si los hubiere y le doy la opción finalizar. Al dar la opción finalizar, automáticamente se van a presentar las documentales también con el escrito que se presentó anteriormente, ¿sí? Voy a volver a recalcar esto porque esto es un inconveniente que solemos tener con la mayoría de los colegas, ¿sí? Primero se presenta el escrito y una vez que realicé la presentación de mi escrito, el sistema me va a preguntar si tengo otro documento adjunto a la presentación que quiero presentar y le voy a dar que sí en el caso de que tenga. En el caso de que el escrito que yo presenté no debía de presentar ninguna documental, le voy a dar la opción no y automáticamente va a salir del sistema de presentación y mi escrito solitario que presenté ya va a estar presentado, ¿sí? Este procedimiento se hace única y exclusivamente cuando el profesional tenga alguna documental que presentar con el escrito, ¿sí? Los ejemplos más básicos que siempre hay son los famosos edictos que se solicitan que se presenten en la disolución, en las sucesiones, ¿sí? Yo presento mi escrito diciendo que estoy acercándole al juez los edictos que salieron en tal y tal fecha y yo voy escaneando los recortes de periódico y los voy colocando, ¿sí? Con mi escrito para que el juez se pueda cerciorar de cuáles fueron los días en que salió el primer y el último edicto, por ejemplo. Un certificado médico que justifica que mi testigo no pudo venir, por ejemplo, a testificar. Bueno, distintos tipos de documentos que uno puede presentar con un escrito, ingresa como prueba documental
posterior a la presentación del escrito que realice, ¿sí? Entonces, para que esa parte quede un poco claro para el profesional, porque normalmente ese es el problema que nos encontramos o el problema con que se encuentra el profesional a la hora de su presentación. Perfecto. Hicimos la presentación. En el caso de que yo tenga varios documentos, yo puedo repetir las opciones las veces que necesite presentar documentos. Presenté un formato PDF con 3 documentos, posteriormente lo puedo hacer otros 3, siempre sin salir del sistema de presentación, y yo voy presentando paso a paso los documentos sin ningún tipo de inconveniente, ¿sí? ¿Cómo van a estar una vez presentados los documentos? De la forma que estamos viendo en pantalla en este momento, ¿sí? El día, la hora de presentación, ¿sí? La descripción, presentación, un escrito, ¿sí? Presentación electrónica, va a ser mi tipo de actuación, y yo puedo ver la presentación que realicé dándole siempre clic a la imagen de formato PDF que encuentro dentro del sistema, y por debajo van a estar mis presentaciones de mi prueba documental, que yo los puedo observar de la misma forma que estoy observando mis escritos, ¿sí? Una vez que presenté mi escrito, me va a aparecer el sello de cargo, un sello electrónico de cargo de tiempo, donde yo voy a tener arriba, ¿sí? El documento presentado, la fecha y el día en que yo presenté. En este caso podemos ver que se presentó el 9 de agosto, como un ejemplo, a las 10:41 conforme al protocolo, ¿sí? Y por debajo aparece que fue registrado electrónicamente por el abogado fulano de tal, con el número de cédula del profesional, ¿sí? Todos los escritos que presente un profesional, directamente ya no hace falta que el profesional firme y coloque su sello como estábamos acostumbrados. Esta firma es la firma electrónica del profesional a partir de este momento. Es por eso que se pide que al profesional ya no hace falta que firme y selle la hoja de los escritos, ¿sí? Ahora, si trabajo bajo patrocinio de abogado, indefectiblemente la firma de mi cliente va a estar. Eso vamos a ver un poquito más adelante cómo es el procedimiento. Pero para que ustedes puedan darse cuenta, este es nuestro nuevo sello de cargo, el que ustedes están viendo en pantalla, ¿sí? Documento presentado electrónicamente con fecha de sello de cargo, miércoles 9 de agosto de tal año a tal hora, conforme al protocolo de tramitación electrónica. Este va a ser su sello de cargo a partir del momento en que el profesional hizo su presentación, ¿sí? Y ahora vamos a lo que hablamos anteriormente. ¿Cómo se procede cuando un profesional trabaja con patrocinio o cuando un profesional trabaja con poder? ¿Sí? Vamos a hablar primero de lo más normal y de lo que tenemos todos los días en tribunales. Las presentaciones bajo patrocinio de abogados, ¿sí? Esto es lo más común que sucede en cuanto a las presentaciones cuando hablamos de las presentaciones con el expediente electrónico o con cualquier tipo de presentación. Las presentaciones bajo patrocinio, ¿sí? Las personas que son patrocinadas, es decir, el cliente, indefectiblemente debe firmar el escrito que va a presentar el abogado de forma hológrafa, ¿sí? Anteriormente, cuando realizamos la presentación dentro del sistema, pudimos ver que en el sello de cargo aparece quien registró electrónicamente la presentación. Esa es la firma electrónica del profesional, pero la firma del cliente debe estar indefectiblemente cuando trabajamos bajo patrocinio, ¿sí? ¿Cuál es el procedimiento que hacemos para este momento? Perfecto. Hacemos nuestro escrito en formato Word, imprimimos ese escrito en formato Word, obviamente, procede el cliente a firmar el escrito y el profesional se encarga de escanear ese escrito y realizar la presentación. Vuelvo otra vez atrás con el sello de cargo. El profesional ya no hace falta que firme ese escrito. Su firma electrónica va a ser la que le va a dar la validez al presentar el escrito y va a aparecer por debajo del sello de cargo quién es el profesional que presentó, ¿sí? Otra duda también que normalmente tenemos. Los profesionales nos dicen, ¿cómo no voy a firmar si hay una acordada que me obliga a mi firma y mi sello? Bueno, con el expediente electrónico ya no hace falta. El protocolo de tramitación electrónica automáticamente nos indica que el profesional no hace falta que firme ya las presentaciones, pero cuando es bajo patrocinio sí debe firmar el cliente indefectiblemente. Vamos a las presentaciones con poder, ¿sí? Si el cliente me otorga un poder, directamente yo realizo mi escrito en formato Word. Una vez que terminé
el escrito que voy a presentar, automáticamente convierto a PDF, como estaba indicando anteriormente, y esa presentación en PDF directamente la hago ya dentro del expediente. No hace falta que firme el cliente porque ya tenemos el poder y como dije anteriormente, no hace falta que firme el profesional abogado porque con su firma electrónica él va a validar dicha presentación, ¿sí? Eh, Acá también es importante aclarar un dato que normalmente preguntan los colegas, ¿sí? Tanto en el patrocinio como en el poder, el cliente puede otorgar patrocinio a más de un abogado y poder a más de un abogado que van a trabajar en forma conjunta, ¿sí? En el expediente en el cual se le da patrocinio o poder. ¿Cómo se hace para que ambos puedan firmar? Lo que se pide es que por favor los profesionales no ingresen o no remitan los escritos, el mismo escrito, los 2 o 3 profesionales con los que tienen poder o patrocinio. En esa forma se procede de la siguiente manera. El profesional que va a levantar el escrito no hace falta que firme. Los otros profesionales que van a firmar con él, sí necesariamente necesitan firmar de forma hológrafa el escrito. Vamos a poner un ejemplo. Trabajo con patrocinio, yo y 2 colegas más trabajamos para la misma persona, patrocinamos a la misma persona, ¿sí? En ese escrito bajo patrocinio lo que hay que hacer es redactar en formato Word, imprimir el escrito, firma el cliente como habíamos dicho anteriormente y firman los 2 colegas que trabajan conmigo, ¿sí? Y yo levanto con mi usuario y contraseña. ¿Cómo va a ser esa presentación? Va a estar firmado por el profesional que levantó con su usuario y contraseña y con los 2 profesionales que firmaron de forma hológrafa también el escrito conjuntamente con el cliente. De esa forma se procede cuando trabajamos bajo patrocinio. La misma forma lo haríamos si trabajamos con un poder, ¿sí? Vamos a realizar nuestro escrito en formato Word, vamos a imprimir el escrito. En ese caso, cuando trabajamos con poder, no es necesario que firme el cliente, pero sí es necesario que firmen los otros 2 profesionales que trabajan conmigo. Es decir, trabajamos yo más 2 profesionales que tienen también poder para trabajar en el proceso. Entonces, mis 2 colegas que trabajan conjuntamente conmigo lo firman de forma hológrafa y yo levanto con mi usuario y mi contraseña. La misma cosa que pasó con la presentación bajo patrocinio. Va a firmar el profesional que levanta con su usuario y contraseña y a la vez los otros 2 profesionales que lo hicieron firmando de forma hológrafa. De esa forma se procede cuando más de un abogado patrocina a un cliente o cuando más de un abogado tiene un poder para trabajar en forma conjunta con otro profesional, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo el profesional interviene dentro de un expediente electrónico por primera vez, ¿sí? Puede ocurrir que el expediente haya sido iniciado por otro profesional y la primera intervención del profesional va a ser que éste no tenga o no tenga la posibilidad de tener acceso al expediente porque no era parte anteriormente, porque no realizó el sorteo, ¿sí? O porque directamente se inició con otro abogado y ahora el cliente lo contrata a él para que pueda verificar el expediente. Entonces, la primera intervención del profesional se va a dar de la siguiente forma. El profesional debe ir a secretaría con su escrito en donde tiene, ¿sí?, el patrocinio para con el cliente y va a mostrarle a la secretaría que ese escrito él está teniendo para presentar. Secretaría va a cargar, ¿sí?, los datos del profesional en el sistema y le va a indicar que una vez cargados los datos del profesional con su número de matrícula, el profesional está autorizado a realizar su presentación dentro del expediente electrónico, ¿sí? En algunos casos, ese primer escrito se va a recibir en formato papel, la gente de secretaría se va a encargar de levantar, de escanear y de levantar, y a partir de ese momento el profesional tiene acceso al expediente y tiene acceso a realizar las presentaciones. En otros casos, el profesional va a mostrar su escrito en formato papel, la gente de secretaría le va a cargar dentro del sistema y el mismo profesional se va a encargar de escanear y de levantar al sistema una vez que secretaría le haya cargado los datos dentro del expediente, ¿sí?
la misma cosa ocurriría cuando el profesional tiene una primera intervención y tiene un poder que le otorgó el cliente. Este debe de presentar su poder escaneado más su escrito escaneado donde está tomando intervención. Le pueden o recibir en secretaría, escanea secretaría y levanta, o directamente secretaría carga los datos del profesional y automáticamente el profesional está autorizado a escanear y a cargar los documentos que tenía que cargar. De esa forma se está trabajando directamente. Hoy estamos en una época, como bien sabemos, una época de pandemia por el COVID-19. Entonces, los juzgados de primera instancia civil en este momento están trabajando de la siguiente forma. El profesional saca una foto del escrito que quiere presentar de forma electrónica, porque en Capital están habilitados los juzgados civil y comercial que tienen el expediente electrónico. Hay una lista en la página de la Corte donde están los números telefónicos de los actuarios de las secretarías que están trabajando. El profesional saca una foto a su escrito, le envía por WhatsApp a la actuaria y la actuaria procede a cargarle dentro del sistema para que éste pueda introducir su escrito dentro del sistema. Obviamente siempre y cuando él sea la primera intervención del profesional. Si el profesional lo viene haciendo desde el sorteo, no hace falta hacer ese procedimiento. El profesional tiene acceso al expediente sin ningún tipo de inconveniente. ¿Sí? Perfecto. Como ya explicamos las notificaciones, vamos a volver a hablar de las notificaciones electrónicas para que quede un poco más claro, ¿sí? Bueno, las notificaciones electrónicas son notificaciones que van a nuestra bandeja de notificaciones, como vimos anteriormente, ¿sí? Y una vez que están dentro de la bandeja de notificaciones, el profesional se da por notificado el día en que llegó la cédula a mi casilla de notificaciones, ¿sí? El plazo me empieza a correr indefectiblemente al día siguiente de que me llegó la notificación, haya o no el profesional accedido a su bandeja. Dentro de la pequeña charla que estamos teniendo, expliqué cómo se hacía para verificar las cédulas de notificaciones, ¿sí? Se ingresa directamente al portal de gestión de partes en la opción notificaciones, que es la que estamos viendo en este momento en la pantalla, ¿sí? Me va a dar el número de notificaciones que tengo y yo debo ir revisando mis notificaciones una por una. Entonces, como hicimos anteriormente, se procede a verificar las notificaciones como estamos viendo en este momento. Según yo vaya revisando mis notificaciones y según vaya visualizando mis cédulas, los números van a ir bajando de a poco hasta quedar en cero, ¿sí? Si tenía 5 notificaciones, reviso una notificación, estoy viendo contenido de la cédula, el número que era 5 se convirtió en 4, cuando vea la siguiente notificación se va a convertir en 3 y así sucesivamente hasta quedar en 0 mi casilla de notificaciones. Lo importante con las notificaciones electrónicas, este es el nuevo cambio de paradigma del expediente electrónico. El profesional debe ingresar por lo menos una vez al día para consultar sus notificaciones y darse por enterado lo que el juzgado le está notificando mediante nuestras notificaciones electrónicas. ¿Sí? Perfecto. La notificación es de la misma o tiene el mismo contenido que tenía la cédula papel, con la diferencia de que está convertido a formato PDF y está colocado en la bandeja de notificaciones del profesional. ¿Sí? Acá tenemos otra vez dentro del material lo importante, que es cómo se computa y cuáles son los plazos de la notificación electrónica. Tenemos ahí un ejemplo, una sentencia definitiva, por ejemplo, se dicta el martes 1 de noviembre. La sentencia definitiva es notificada electrónicamente a las partes y a partir del miércoles 2 me empieza a correr el plazo para interponer los recursos o para darme por notificado o demás cosas, ¿sí? Entonces, de esta forma se computa la notificación electrónica, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo de notificación electrónica de una sentencia definitiva, que es lo que normalmente hago con los colegas cuando hacemos las capacitaciones presenciales. En nuestro ejemplo dice que el martes 1 de noviembre del 2018 se dictó la sentencia definitiva, me enviaron la sentencia definitiva a mi bandeja de notificaciones y el miércoles 2 empezó a correr el plazo para interponer mis recursos. Es decir, miércoles 2, jueves 3, viernes 3, viernes 4,
voy computando los plazos el siguiente lunes, el siguiente martes y hasta llegar a los 5 días, que es el plazo que yo tengo para interponer mi recurso. Entonces, eso es importante, la notificación electrónica, que yo pueda haber ingresado ese día que me notificaron para que yo pueda utilizar los 5 días que tengo para interponer mi recurso. Si yo ingresé después de los 5 días o después de los 6 días, quedó firme la sentencia. Entonces, por eso es importante que podamos ingresar siempre, todos los días, una vez por lo menos, y con mucha más razón si es que sabemos que tenemos una sentencia que está pronta a salir o estamos esperando que el juez firme una sentencia, una resolución importante y sabemos que me van a notificar por el sistema electrónico, debo estar atento siempre para poder tener con certeza el día que me notificaron y para que no me puedan pasar los plazos, ¿sí? Perfecto. Nosotros seguimos trabajando en formato papel con el síndico y su dictamen, con el oficial de justicia y su mandamiento y con el informe de los peritos, ¿sí? ¿Por qué formato papel? Porque el perito va al juzgado, saca todos los datos que tiene que sacar del expediente, realiza su dictamen o realiza su informe, o el oficial de justicia realiza el mandamiento, y una vez que tenga el informe lo debe hacer en formato papel, entrega al juzgado y el juzgado se encarga de escanear y de levantar al sistema. Por eso trabajamos con ellos todavía en formato papel, y en formato electrónico 100% trabajamos con el Ministerio Público para los dictámenes fiscales y también con el defensor público en caso de que éste tenga que dictaminar en algún expediente, ¿sí? Eh, Eso es lo más importante que tenemos que saber en cuanto a las presentaciones, ¿sí? La impugnación de los recursos o cómo registrar un recurso básicamente es lo mismo que registrar una presentación, ¿sí? Solamente que al ingresar al sistema de gestión de expediente, una vez colocado mi usuario y mi contraseña, en vez de elegir la opción registrar presentación, voy a elegir la opción de registrar recurso, ¿sí? Una vez que registré la opción de registrar recurso, o elegí la opción de registrar recurso, voy a irme directamente a la parte de materia, voy a elegir la materia civil y comercial según fuese, el despacho, cuál es el despacho que se encuentra en el expediente en el cual quiero interponer mi recurso. Mismo procedimiento que hicimos para registrar presentación, coloco el despacho y la secretaría y le doy la opción buscar, ¿sí? Una vez que le doy la opción buscar, me va a salir el expediente, la carátula del expediente de la forma que estamos viendo en la pantalla. Voy a elegir el expediente. Una vez que elijo el expediente, me va a dar la opción esta que estamos viendo con los datos del expediente y me va a dar la opción de registrar recurso. ¿Se acuerdan que anteriormente la opción que me daba era de registrar presentación en proceso principal? Bueno, porque mi presentación iba a ir al proceso principal. Es una presentación simple, una presentación dentro del expediente. Ahora lo que voy a hacer es interponer un recurso contra una resolución, entonces debo elegir la opción registrar recurso, elijo la opción registrar recurso, posteriormente me va a aparecer el mismo procedimiento que vimos anteriormente. Primero que nada, tengo que elegir el tipo de recurso para remisión al superior. Aquí voy a encontrar apelación y nulidad de autointerlocutorio, apelación y nulidad de sentencia definitiva, apelación y nulidad de providencia, y yo debo elegir cuál es el recurso que voy a interponer, ¿sí? Una vez que elijo cuál es el recurso que voy a interponer, le doy nuevamente la opción examinar. A darle la opción examinar me va a mostrar los documentos que yo tengo guardado en el escritorio de la computadora, en una carpeta del juicio que estoy llevando o en la opción documentos, como dijimos anteriormente. Elijo el escrito, le doy abrir y automáticamente el escrito me va a estar pegando en esta parte, ¿sí? Y con el contenido del documento que yo voy a enviar. Entonces ahí puedo verificar si el documento realmente corresponde. Coloco nuevamente la cantidad de fojas, le doy la descripción o lo dejo en blanco si quiero y le doy clic al botón finalizar. Una vez que le di clic a la opción finalizar, la interposición de recurso está presentada y yo lo puedo ver
de esta forma, en la opción recursos al margen izquierdo, en la opción recursos no va a estar dentro de las actuaciones del expediente principal, va a estar siempre en la opción recursos y lo puedo ver de la misma forma en que veo mis actuaciones en primera instancia, dándole clic al botón o a la forma de PDF que se encuentra dentro del expediente electrónico. Me va a generar un sello de cargo, que es el mismo sello de cargo que me generó ante mi presentación, con el día y la hora de presentación y con la firma del profesional que hizo la presentación. Acá hay un detalle importante que el profesional tiene que llevar en cuenta. Una vez que interpuso su recurso, debe ir siempre a la opción recursos, debe ingresar al escrito que acaba de presentar y debe visualizar su sello de cargo indefectiblemente, porque ahí en el sello de cargo me va a indicar el horario de presentación y si estoy o no dentro del plazo para interponer el recurso. Por eso que es importante revisar siempre que el escrito haya llegado de forma correcta, que el escrito sea el correcto y el sello de cargo en qué horario y en qué día me fijó para saber si estoy dentro del plazo. ¿Sí? Correcto. ¿A quién acudir en caso de alguna duda con el expediente electrónico? Tenemos una oficina de apoyo a profesionales que se encuentra en la planta baja de la Corte Suprema de Justicia. Ahí tenemos los números directos y los internos, también se pueden llamar. Tenemos nuestra dirección de tecnología de la información que está en el 8º piso de la Torre Sur. Y también tenemos el Centro de Entrenamiento y Capacitación del CIEC, que es el lugar a donde yo pertenezco. También están los números y el número de interno para que ustedes puedan aclarar las dudas que tengan sobre el expediente electrónico. También tenemos un correo electrónico que es el que ustedes están viendo en pantallas en este momento, consulta expediente electrónico 18@pj.gov.pi. ¿Sí? A todos estos lugares ustedes pueden acudir en caso de que tengan alguna duda o pueden acudir en el caso de que no puedan hacer algún procedimiento de expediente electrónico. Los compañeros que les atiendan con gusto le van a ayudar para que ustedes no tengan ninguna duda sobre la presentación. Perfecto. Entonces, hasta acá llegamos con esta presentación. Para mí fue un placer estar con ustedes de esta forma virtual. Un poco más adelante vamos a ir subiendo videos explicativos de cómo realizar presentaciones y vamos a trabajar en un video especial para poder realizar la presentación en vivo, para que ustedes puedan ver paso a paso cómo se realizan las presentaciones. Una vez más, agradecerle a todos por la atención y nos encontraremos oportunamente dentro de nuestro sistema electrónico. Muchas gracias.